De Cambio Democrático, Ruth Luque, a quien le damos la bienvenida y de paso la saludamos por ser su cumpleaños. Congresista. Listo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches y feliz día. Congresista, a ver, lo primero, le quiero preguntar a grosso modo, ¿cuál es un poco la sensación suya, de su bancada, de lo que viene ocurriendo con el presidente Pedro Castillo, el señor Juan Silva y finalmente, digamos, la situación del presidente Castillo? ¿Qué tanto se le complica para poder gobernar con las investigaciones que se le siguen? ¿O finalmente cree que de alguna manera se pueden separar y el presidente Castillo debe seguir gobernando? Ya, hola, ¿qué tal, Cristian? Primero, un feliz día a todos los padres del país. Mira, sobre tu pregunta, digamos, lo importante creo que es, hay una investigación que está en curso, que está ya a cargo de la Fiscalía, del Ministerio Público. Creo que es importante que esta investigación se desarrolle. Creo que es importante que además esté alejada de cualquier interés político que pueda generarle cualquier suspicacia a esta investigación. Y esa investigación tiene que profundizarse para identificar responsabilidades, para identificar los niveles de participación que hayan tenido y las hipótesis que la Fiscalía haya desarrollado con relación a este tema. Entiendo que la Fiscalía desarrolla distintas hipótesis. Hay una figura del tema de una posible organización criminal, que entiendo es parte un poco del desarrollo de la tesis que tiene, y eso significa toda una investigación. Así que es en el marco de esas investigaciones, creo que es el ente el que tiene que determinar y actuar, y conforme a eso veremos cómo se avanza y qué se desarrolla. ¿A usted le queda alguna duda de que el Ministerio del Interior está haciendo todo su trabajo respecto de la captura, detención de, por ejemplo, Silva y Bruno Pacheco, o le genera alguna suspicacia que no se haya podido ubicar todavía y capturarlos? Mira, a mí me parece sumamente grave que personas, digamos, altos funcionarios del entorno cercano al presidente hayan huido de la justicia. Eso ya es grave. Esta es una historia lamentable en nuestro país, Cristian. Recordarás qué pasó con lo de Inostroza. Huyó. No es cierto, y ni siquiera se ha podido en ese caso sancionar, identificar responsables más allá de los cargos intermedios que se determinó con el caso de migraciones. Entonces es una historia grave en el país, que altos funcionarios huyan, no es cierto, en algunos casos se generen lógicas de blindaje, como en el caso de Merino, por ejemplo, hace poco en la subcomisión de acusaciones. Eso, pero entonces creo que eso, Cristian, o sea, que hemos tenido además una historia con Inostroza, etcétera, denota que algo está funcionando mal. Hay algo que está mal. De hecho, el día que se presentó el ministro del Interior en el Pleno del Congreso, fue una de las cosas que yo le pregunté, en nombre de mi bancada, ¿no? O sea, ¿qué cosas se tenían que mejorar para evitar que estas cosas continúen? Porque creo que se necesita no solamente decir quién tiene o no tiene la culpa. Eso, en fin, podemos pasarnos días hablando de quién tiene más o menos responsabilidad. Aquí creo que es saber qué cosa está funcionando mal. Cómo es que se hacen las comunicaciones de parte del Ministerio Público, se ha dicho que se ha hecho por WhatsApp, bueno, ¿dónde está el funcionario directo que tenía que haber activado de manera inmediata? Si estaba o no activa esta alerta de videovigilancia, porque fue lo mismo que pasó en el caso Inostroza, que de pronto justo en los días de fuga no hubo, se disminuyó efectivos policiales. A mí me hace recordar mucho a lo que pasó en el caso Inostroza, ¿no? Entonces creo que hay una sintomatología que se repite y que eso es grave, ¿no? Y que creo que es algo que debería tratar de no volverse a repetir, porque necesitamos pues que quienes enfrentan posibles casos de corrupción, enfrenten a la justicia y en el marco de una investigación con todas las garantías respondan y se esclarezcan. Pero ¿cuál es su sensación respecto de Inostroza? Déjame hacer la pregunta clara. Usted me comenta de Inostroza por justamente la huida, pero ¿usted siente, por ejemplo, que Inostroza es responsable de delitos, ha cometido delitos? De hecho, ya en el Congreso de la República se aprobó una acusación constitucional. Hace poco, entiendo, España ya ha aprobado, ¿no es cierto?, la extradición. Entiendo que hay, además la Fiscalía tiene a cargo toda la investigación y hay una organización criminal, Cristian, que ha intentado cooptar el sistema de justicia. Correcto, entonces yo le hago esa pregunta porque quiero saltar justamente, quizás no todavía es cierto al presidente Pedro Castillo, porque tienen que haber más elementos de pruebas en una investigación, pero le hago directamente la pregunta por Bruno Pacheco, Juan Silva, Samir Villaverde, Carilín López. ¿A usted le queda duda acaso de que se trata de una organización criminal cometiendo delitos, llevándose al Estado como botín? Mira, esa es la tesis de la Fiscalía. Está avanzando la investigación. A mí me parece que tienen que dar la cara, tienen que enfrentar la investigación y asumir las responsabilidades si eso se demuestra. Creo que hay un conjunto de audios que han salido de distinta índole que tendrán que corroborarse. Todo colaborador eficaz, tú sabes, Cristian, que en el marco de un proceso penal se corrobora.
Así que eso tendrá que darse. El caso de los hermanitos es una investigación más avanzada, que a estas alturas ya no queda duda que claro, pero igual no hay sentencia judicial a eso hoy, porque en algunos casos hay que esperar que el Poder Judicial se pronuncie y en otros casos hay que darle el beneficio de la duda. Bueno, yo creo que ahí depende mucho del avance de las investigaciones, Cristian. En el caso del Ministerio Público, ahí tiene que avanzar y profundizarse las investigaciones para determinar cómo ha habido. Una organización criminal no es solo una persona, es todo un aparato, ¿no es cierto? Donde hay roles, se identifica quiénes son las cabezas, cuáles son los brazos, si hubieran brazos o no políticos, además cuál era el objetivo que se buscaba. O sea, yo intento, digamos, ver en el caso de los cuellos blancos se determinó claramente que era una organización criminal cuyo objetivo era cooptar el sistema de justicia para cometer actos de corrupción. Incluso alteraban y negociaban resoluciones judiciales y colocaban magistrados utilizando el Consejo Nacional de Magistratura y tenían brazos empresariales y brazos políticos. ¿No es cierto? Por eso es que salió hecha de la botica, en fin, varias cosas que es parte de toda una investigación. Y en este caso tiene que hacer lo mismo. ¿Cuál es el tipo de organización criminal que se identificaba? ¿Cuál es el nivel de responsabilidad? Y yo espero, Cristian, que de verdad, y eso es lo que también como bancada esperamos, que de verdad se identifique claramente quiénes son, porque creo que nuestro país, digamos, pasa una historia terrible en temas de corrupción. Terribles, Cristian. Ok, pero usted me ha dicho que cree que nosotros es culpable. Yo le pregunto, ¿usted cree que Silva es corrupto? Hasta donde van, yo creo que sí. ¿Qué pasaría si es que se confirma esa cercanía y de que efectivamente llegaba dinero al presidente Pedro Castillo desde el punto de vista político, congresista? O sea, podríamos ver un escenario tal que su bancada, usted diga, bueno, sí, con la información que hay, la verdad, yo no puedo esperar a que 5 años se le acuse, sino hay que justamente una responsabilidad política, la posibilidad de vacar al señor Castillo. Bueno, si se corrobora, si es que termina siendo algo demasiado contundente, evidentemente tomaremos una decisión. No vamos a ponernos de costado. Vamos a tener que tomar una decisión. Correcto. Déjeme ir ahora al tema de la próxima mesa directiva del Congreso de la República. ¿Qué conoce usted? He planteado una hipótesis, ¿no? Se habla que Gladys Echaíz renunciaría, que tendría el apoyo, ¿no?, de Renovación, Avanza País, Fuerza Popular, y que, claro, quedaría un poco en el aire ese acuerdo APP, Acción Popular. Pregunta directa, porque algo lo puede manejar. ¿Se está conversando en las bancadas, más a la izquierda, la posibilidad de tener una propia lista? No hemos intercambiado ese nivel, pero nosotros como bancada sí te puedo decir lo que hemos dialogado, ¿no? Una primera cosa es que sí nos parece que tiene que ser una mesa absolutamente representativa, que exprese, que sea democrática y que exprese esta pluralidad política que somos. Nosotros desconocemos el acuerdo que se haya tenido, sí sabemos que hubo diálogos para que en esta siguiente oportunidad la tuviera APP y el tercer año. En fin, había una lógica en la cual nosotros no hemos participado y entiendo que muchas fuerzas políticas y bancadas que ahora están representadas tampoco. Entonces creo que a raíz de lo que ha sucedido con esta mesa directiva, que nosotros como bancada hemos sido sumamente críticos, pero creo que parte de la cuota de la crisis de falta de legitimidad que tiene el Congreso ha contribuido el rol de la congresista María Alba. Ha sido porque creo que ha tenido poquísima apertura en muchos casos para explicar varios de los roles que ha tenido. La última, por ejemplo, ¿no?, con relación a un conjunto de expresiones que nos hubiera gustado, por ejemplo, que se esclarezca ante Junta de Portavoces y no lo hizo, ¿no es cierto? Entonces, creo que eso obliga a que esta mesa directiva realmente pueda expresar ese rol democrático y plural, ¿no? Y que pueda ser pues una expresión mínima de esta expresión variada ahora que tenemos, que somos 130 congresistas en el país. ¿Y usted siente que, lo que me acaba de decirnos, finalmente, si es que APP con ese acuerdo con Mari Carmen Alba, y usted está descontenta con el desempeño de Mari Carmen Alba, creo que mucha gente en nuestro país, la mayoría, como también con el presidente de la República, pero ¿usted cree que, por ejemplo, Lady Camones, Alianza por el Progreso, sería una continuidad, es decir, no aseguraría ese cambio que usted quisiera ver en el Congreso de mayor apertura? Yo preferiría nuevos actores, Cristian. Creo que se necesitan nuevos actores en la mesa. No estaría de acuerdo. ¿Qué significan nuevos actores? Porque Lady Camones es vicepresidenta, es parte de la mesa directiva. O sea, no pensaría en que ninguno de los que ahorita debería reelegirse. Es una posición individual. Ok. Dentro de ese planteamiento, si es que se considerase Gladys Echaíz con partidos más a la derecha, ustedes, digamos, no descartan esa posibilidad de tener también una lista. Además, seamos honestos. A ver, usted dice, no se van a poner de frente y las investigaciones avanzan. Y avanzan a un ritmo acelerado en la cual van apareciendo nuevos audios, videos. Si se lograse la captura de Bruno Pacheco y el señor Juan Silva, quizá el escenario de, digamos,
pruebas contundentes de una organización criminal que incluya al presidente sería mayor. Quizá podríamos hablar de la posibilidad de que se dé finalmente una vacancia al presidente Castillo y la presidenta del Congreso tendría un rol más importante. Ustedes, repito, ¿estarían llanos a también tener una mesa directiva? ¿Creen que esa es una posibilidad? Te doy mi posición individual. Por favor. Por eso te decía de que me parece que tiene que ser democrático y plural. Si tú me hablas de una mesa solamente conformada de este lado de la derecha, para mí no es democrática. No expresa la pluralidad política. Ustedes, si fuesen invitados por Gladys Echaíz, algunos miembros de este lado del Congreso, ¿ustedes aceptarían? Porque claro, me habla de que no expresa la pluralidad, pero la pregunta es, ¿quién estaría dispuesto a sentarse con, digamos, su opositor político, su adversario político, en una misma mesa directiva por el bien del país? Bueno, yo creo que, por eso antes creo que de hablar de nombres o quién los lidera, creo que lo primero es, y es algo que nosotros como bancada hemos estado esforzados, es cuáles son las agendas mínimas que le ofrecemos al país, Cristian, precisamente por lo que estás diciendo. La crisis que viene puede terminar determinando un nivel de actoría y participación del Congreso de la República. Yo no me imagino, digamos, en una crisis, por ejemplo, encabezada pues al lado de quienes hasta ahora mantienen que ha habido fraude en las elecciones. Hay quienes creen que la comisión del fraude, aunque unos digan que no es un fraude, esa comisión, sus conclusiones valen. O sea, que esté a cargo de quienes han dirigido esa comisión, a mí no me parece democrático. Pero así no vamos a... O sea, así va a ser muy difícil, la verdad, que finalmente Pero tienes otras actorías. Yo creo que se puede generar una lista que permita un rol, digamos, mucho más democrático y un manejo adecuado en el extremo de la crisis. Ahora, eso se tendrá que dialogar, pero como vuelvo a decir, a nosotros, por lo menos como bancada, de lo que hemos dialogado, nos parece más importante en este momento, primero, fijar cuáles son esas agendas mínimas en las cuales se puede coincidir de manera común en beneficio del país. No en beneficio hacia un lado, porque recuerda, Cristian, que hay sectores, cuando se instala este Congreso de la República, que se empecinaron solamente en decir que las elecciones habían sido un fraude. Correcto. Por eso es que formaron la comisión, pues. ¿Y en eso en qué ha terminado? Eso ha aumentado, pues, el deterioro del Congreso de la República. Entonces, sí creo que necesitamos superar esa etapa, porque creo que también es lo mínimo que le necesitamos al país, Cristian. A mí, te digo de manera directa, a mí me da mucha vergüenza muchas de las cosas que se aprueban en el Congreso de la República, a veces sin mayor debate, sin mayor reflexión, se amplía la legislatura, bueno, porque hay que aprobar, hay que correr, etcétera, ¿no? Y nadie es consciente que en el Congreso de la República estamos llegando casi a un 90% de rechazo. Correcto. ¿No? Y todo el mundo está empezando en el Ejecutivo, perfecto, el Ejecutivo tiene sus errores. Pero yo soy congresista de la República, yo soy parte de un poder que está absolutamente deteriorado. Correcto. Y la gente cuando caminas en la calle te lo dice de manera permanente. Y con esta pregunta final para atacar otros temas, el adelanto de elecciones también sería una opción si es que finalmente se da la vacancia tanto de presidente como vicepresidente, es decir, nadie quiere que se quede el Congreso, este Congreso, si es que finalmente también se va el Ejecutivo. Por supuesto. Yo creo que si hay una situación de crisis mayor, tiene que haber un nuevo proceso de elecciones, en los cuales, lo ponemos nosotros en la bancada, nos vamos a atornillar al cargo. Ok, las reformas de la Constitución. Hay una crítica porque se trata de 50, están cambiando, pero hay cosas fundamentales. A mí me parece, la verdad, una locura lo que se quiere plantear en el Jurado Nacional de Elecciones, que sea el Congreso de la República quien les puede cortar la cabeza, sobre todo en un contexto de esta disputa por el tema del fraude. Pero todo lo demás, congresista, usted me dice que el Congreso está en capa caída y no es de este año, es de muchísimos años atrás. Entonces, ¿qué cosas se tienen que reformar? ¿Usted está de acuerdo, por ejemplo, en la bicameralidad? ¿Usted está de acuerdo en esta posibilidad de que haya una nueva elección a mitad de mandato para ver finalmente si es que se le renueva la confianza o no? Distritos uninominales. ¿Cree que esas son las reformas importantes si es que se haría el hipotético caso de un adelanto de elecciones? Con esta bicameralidad no, porque es una bicameralidad que está hecha a la medida de un conjunto de grupos políticos, porque es una bicameralidad, Cristian, que quiere tener reelección, una bicameralidad que pretende generar acusación constitucional al Jurado Nacional de Elecciones, a la OMPE, a la RENIEC, si no me equivoco, y parece más bien una revancha al sistema electoral, sí, quitando la posibilidad de autonomía. Tampoco una bicameralidad que termina señalando, si tú has leído toda la propuesta, donde los senadores tienen que tener un conjunto de años de ejercicio profesionales, casi como senadores de saco y corbata. Disculpa que use expresión, pero sin olvidar que en realidad en nuestro país somos un país
pluricultural, ¿no es cierto?, donde no hay, ni siquiera se ha discutido, digamos, de cómo le generamos una representación política a la población indígena, en fin, varios temas. Entonces, este tipo de bicameralidad en el cual de pronto se quiere reformar más de 53 artículos, hacerlo parece una ampliación de legislatura, ¿no es cierto?, encima meter el tema de la reelección, yo con ese concepto de bicameralidad no estoy de acuerdo. Pero parece que es porque lo plantean algunos y no, finalmente no sale de ustedes. Porque, o sea, ese tipo, ¿qué otro tipo de bicameralidad sí estaría de acuerdo? Porque por lo que usted me plantea, sí está de acuerdo con la bicameralidad, pero no le gusta que se plantee por estas personas y en estas circunstancias. No, porque es que no es solo la bicameralidad, pues, Cristian. Hay un conjunto de reformas que necesitamos hacer para conducirnos, digamos, a evitar esta lógica de crisis permanente que hemos vivido en los últimos años. Una cosa, por ejemplo, que nosotros hemos planteado es el tema de cómo garantizamos el equilibrio de poderes. Hemos planteado otro segundo, el tema de la incapacidad moral permanente. Cómo, por ejemplo, hacemos que la incapacidad moral permanente se cambie y haya un debate mayor de entenderlo como incapacidad mental permanente, para no generar una lógica de permanente chantaje político que ha habido. Tercero, está este tema de los temas de reforma política en partidos. Mucho se cree que hay una crisis, perfecto, Ejecutivo, Congreso, pero también una crisis pues a nivel de partidos. Sí. ¿Cuántas reformas electorales se han desarrollado? Y lo hemos cambiado este Congreso. Ahora, digamos, si uno mira los datos de las últimas elecciones regionales, municipales, internas, ¿cuál es el nivel de participación de partidos, Cristian? Menos 9%. Ese es el tipo de partidos que tenemos. Pero eso es justamente lo que se tiene que reformar. Por eso. ¿Pero qué vamos a reformar si se ha vuelto a cambiar? Se cambia cada rato. Si este Congreso le ha hecho 2 reformas, una en diciembre, luego otra, violando las propios cronogramas, han postergado, no lo han cambiado, pero han postergado, lo van pateando, Entonces, cada vez que hay crisis, volvemos a reabrir, generamos como parches, y luego viene un siguiente Congreso y nuevamente lo cambia. Entonces, yo sí creo que necesitamos un gran acuerdo, pues. O sea, hay una crisis lamentablemente generalizada en el país. Pero un acuerdo, si se plantean... Se necesita acuerdos mínimos, Cristian, para evitar, digamos, que hayan respetos pensando en la población. Porque si es que se toman acuerdos y luego después se cambian, para mí no tiene sentido. Me queda un tema final, ya me tengo que ir a la pausa, pero me queda un tema final, porque el informe no del congresista Cavero, yo tengo unas preguntas básicas. Es decir, usted, digamos, y le he escuchado a usted justamente reclamar que este es un tema de impunidad. Mi pregunta es sencilla, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia en este caso particular de otras muertes en protestas sociales y la responsabilidad tanto del presidente, del premier y del Ministerio del Interior? Muy concreto, pues. Esta es una denuncia constitucional que la presenta el Ministerio Público, sobre una teoría que tiene, que acá hay una presunta participación de altos mandos, hay una especie de cadena de mando, es lo que plantea el Ministerio Público, ¿no? Y señala que en estas protestas que se desarrollaron en noviembre del 2020, donde no es solo Inti y Brian, quiero señalar, todo el mundo habla de Inti y Brian, en los cuales creo que merecen todo el respeto, pero además es una investigación que se lleva a cabo de varios jóvenes heridos, de más de 70, donde incluso ha habido periodistas heridos, que han sido impactados por el tipo de violencia desmedida que se ha dado. Entonces la hipótesis de la Fiscalía es esa, que se señala que el desarrollo de estas acciones violentas, de vulneraciones de derechos que se presentaron, no es que se dieron de manera de, como ahora se pretende decir, de suboficiales de abajo, sino que hubo un conjunto de posibles órdenes que se pudieron dar desde el nivel de arriba. Sí, de posibles órdenes, pero no entregó ninguna prueba a la Fiscalía al respecto. No. Hay un conjunto de evidencias, de indicios, digamos, porque está en etapa de investigación, porque no ha avanzado. Porque recuerda, para altos funcionarios, tú necesitas... Pero sigue avanzando respecto de otros 11 policías. Pero, a ver, Cristian, quienes son altos funcionarios tienen la prerrogativa del antejuicio. Tú no puedes avanzar la investigación si tú no levantas ese antejuicio. Entonces, por eso es que la Fiscalía presenta la denuncia a la denuncia constitucional para que en este caso el Congreso de la República pueda habilitar a la Fiscalía y permita que estos altos funcionarios continúen con la investigación. Un informe final no es una condena. Yo creo que acá hay una confusión que dice que se está condenando. No, es un procedimiento jurídico político, si es que finalmente se le levanta o no. Lo que tú determinas como congresista de delegado es si existe o no existe un móvil político
y analizas el conjunto de evidencias que se han presentado. Y a mí me parece que en este informe final el congresista Cabero excede en sus funciones, porque él termina casi determinando qué prueba vale, qué prueba no vale, termina casi hasta inclusive determinando un conjunto de pericias que he leído en el informe que desde el punto de él no tendrían ni siquiera valor. Yo me pregunto, un congresista delegado que ha tenido un tiempo tan corto, ¿podrías determinar de manera tan precisa e inmediata un conjunto de pruebas cuando en realidad el titular de la investigación y de la acción penal es el Ministerio Público? O sea, yo creo que ahí... Pero mi pregunta es esa. Yo creo que ahí es el tema. Para mí debe habilitarse y permitir que las investigaciones... Ok, pero mi avancen. pregunta es esa. Entonces, ¿no debería sentarse un precedente entonces para que la próxima vez que hayan heridos o muertes en una protesta también se le incluya en la investigación penal a presidente, premier y ministro del Interior? Yo soy una defensora del derecho a la protesta, Cristian. Yo siempre he condenado cualquier muerte, cualquier situación que sea de una protesta. Sí. Ergo, la respuesta sería sí. Para mí, si este caso se profundiza, yo creo que podría abrir quizá un precedente importante de cómo se determina estas cadenas de mando en el marco de órdenes donde se generan eso suena vulneraciones coherente. en Entonces, protestas. aplicaría para todos los presidentes hacia atrás y también en el futuro que han tenido muertes. O sea, eso sería más coherente que solamente yo creo quedarse. que ayudaría a explicar un tema de nexo causal. ¿Qué sucede, no? Porque muchas veces, Cristian, a veces la justicia, ¿dónde aprieta? Abajo. Y nunca se determina acá. Correcto, usted me dijo justamente responsabilidad política, eso es lo de menos, pero en este caso parece que era lo principal. Entonces, claro, hay una responsabilidad penal a 11 policías que finalmente se continúa la investigación y habrá que ver qué es lo que se decide respecto a este tema. Y decía yo, si es que se da en este caso, creo que debería sentarse un precedente para que todo presidente, ministro del Interior y premier sean incluidos en investigación penal cuando haya muertos o heridos. Congresista Ruiz Luque, un placer, gracias por estar aquí. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos con el congresista Alegría de Fuerza Popular. ¿Qué viene para Fuerza Popular en esta elección de la mesa directiva? Venimos.